Estamos nuevamente con todos ustedes, transmitiéndoles desde el Liceo de Síntesis en la ciudad de Bogotá. Hoy, con un tema que ya hemos venido abordando anteriormente, lo hemos venido abordando en programas anteriores, vamos a hacer una ampliación, una extensión sobre el yogismo y cómo nos guía hacia la yoga. Un término que viene a generar el maestre doctor Serge Reinaud de la Ferrière para esta época. Él vio necesario, muy conveniente, el, digamos, crear este término, que más que un término es un concepto, es una idea, es una propuesta, con el fin de poder acercar al ser humano, a todos los seres humanos que deseen iniciarse en la yoga. Ya desde hace unos siglos prácticamente, desde finales del siglo XIX, el siglo XX, muchos maestros del Oriente tuvieron la necesidad de venir a Occidente, de establecerse unos en Europa, otros en América. El budismo tibetano, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, aquí en Sudamérica. Y el maestre Reinaud de la Ferrière, habiendo nacido en París, cuando se encontró con su maestre Sun Wukong, proveniente del Turquestán chino, del Tíbet, él le indicó su especial misión en París en 1947. Luego, más adelante, en 1953, entra a la institución el maestre doctor David Juan Ferriz Olivares en la Ciudad de México, reconoce al doctor de la Ferrière como su maestre. Ahí mismo empieza un diálogo epistolar sin precedentes entre ellos dos, ya que el maestre Ferriz ya para 1956 se encontraba en Bogotá, había empezado a traducir y a editar las primeras obras del doctor de la Ferrière, que le enviaba desde Francia, porque él se había radicado en la ciudad de Niza para cumplir con la tercera etapa de su misión iluminadora, correspondiente a la etapa del retiro, un retiro activo dedicado a escribir como hombre de ciencia. Y entonces le transmitió a su discípulo predilecto la misión del saber. Todo ello está expresado a través de los 100 libros que escribe el doctor de la Ferrière, la gran mayoría hoy en día publicados, en cerca de 35 libros de exégesis, a través de los cuales el doctor Ferriz va a
presentar el pensamiento primordial, la enseñanza verdadera de su maestre, el doctor de la Ferrier. Y el maestre Ferriz tiene también el cuidado especial de grabar miles de horas de enseñanza que presentaba en las horas de la mañana, muchas veces al mediodía, en la noche como conferencias, y que ya poco a poco se irán editando, se van a transcribir esas cintas magnetofónicas, se van a transcribir para luego editar, y de ahí saldrán también otros nuevos textos, otros nuevos libros. Realmente estoy bastante asombrado por lo que vamos a ver, por lo que indica el doctor Ferriz, por su especial comprensión del pensamiento, de lo expresado por el maestre doctor de la Ferrier, a través de ese diálogo epistolar de más de 600 cartas desde Europa hacia América y de América hacia Europa, y también a través de ese estudio compenetrado y profundo que fue haciendo en la medida en que le llegaban los libros en francés, él los traducía al español, y aquí en Bogotá se editaron en la imprenta de aquella época estos primeros libros, los grandes mensajes, el Yug Yoga Yojismo, el libro negro de la francmasonería. También se publicó el mensaje de Navidad. En esta ocasión vamos a ver una conexión especial a la cual nos llama la atención el maestre Ferriz, porque él va a relacionar el yojismo, un aspecto del yojismo, con el yama. Ya muchos de ustedes conocen que el yama es uno de los angas de la yoga, es el primer anga, es decir, la primera disciplina libremente consentida que se conoce en el sistema yoga, y que nos permite también relacionar con la tolerancia, especialmente con la tolerancia por ahora. También más adelante seguramente veremos la conexión con la búsqueda de la verdad y con la vivencia de la paz. El maestre de la Ferrier, en sus libros, en su literatura, va a dar diferentes enfoques acerca del yojismo. Y vamos a ubicarnos en uno de estos enfoques en especial, porque tiene mucho que ver con quiénes somos. Tema que viene siendo motivo de estudio hace unos siglos. Diría que muchos siglos. Tal vez si vamos poco a poco observando lo que tenemos hoy en día de historia, pues veremos que siempre las culturas, los pueblos se han inquietado por esta pregunta: ¿quiénes somos los seres humanos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cómo es que habitamos este planeta? Y hoy en día, por supuesto, que la ciencia sigue preguntándose al respecto,
Lo mismo lo hace la filosofía. Esta pregunta bien podría estar dentro de la ciencia o dentro de la filosofía. Muchísimos artistas también se lo han preguntado y han expresado sus inquietudes, sus indagaciones, sus intuiciones acerca de quiénes somos, tanto individual como colectivamente. Y los didactas, los docentes, los comunicadores, pues también nos inquieta el hecho de transmitir didácticamente estas inquietudes y lo que se va explorando, lo que se va averiguando al respecto. Surgieron ciencias como la sociología, la antropología, la misma arqueología, la psicología, la misma medicina, que son ciencias que también están en especial estudiando al ser humano. Hay otras ciencias, otras disciplinas relacionadas como la lingüística, bueno, dentro de la lingüística tenemos una serie de ramas, lo mismo está la filología, todo lo que tiene que ver con la disciplina del símbolo, la hermenéutica, es decir, la manera como los seres humanos nos expresamos y nos comunicamos. Entonces es muy interesante porque el yojismo viene a aportarnos junto con el llama y la tolerancia una dimensión inusitada porque no nos imaginábamos, tal vez, no habíamos tomado en cuenta esa conexión que en último término viene a ser una yoga, ya que la yoga representa fusión, conexión, integración. Entonces es una pregunta que no vamos a responder en este momento, pero sí vamos a avanzar un poco en la perspectiva, digamos, en la dimensión, porque hay una rama de la filosofía que también se especializa en ese campo, que es la ontología. ¿Quiénes somos? Tiene que ver con el ser que somos. Y es una pregunta ya más de fondo, todo lo que constituye el potencial que hay en cada ser humano. Ello tiene que ver con su ontología, es decir, con su ser, un ser que es universal y que en cada ser humano ese ser universal se va expresando poco a poco de acuerdo con su proceso de conciencia, su proceso evolutivo, su capacidad para lograr autocontrolarse, autoconocerse. Un tema que ya recientemente la UNESCO también asumió y hace un aporte muy interesante en este mismo sentido. Antiguos mitos, antiguos símbolos y también muchos de los que conocemos como los cuentos infantiles, leyendas, aquellos recopilados por los hermanos Grimm, hacen especial referencia al quiénes somos. El cuento de Caperucita Roja con el lobo, el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, el cuento de La Bella y la Bestia,
y así muchos otros. Claro, la literatura también se ha dedicado a indagar en ese sentido como una rama importante del arte. Aquí tenemos una gráfica, es una fotografía de una de las representaciones pictóricas de la cultura Anasazi en lo que actualmente son los Estados Unidos. La cultura Anasazi, una de las grandes culturas que se manifestó en Norteamérica hace más de 8.000 años. Y aquí tenemos entonces igualmente una representación de un ser humano. Bueno, aquí tenemos dos seres humanos, uno al lado del otro, tema que es muy interesante como está expresado. Algunos estudiosos indican que posiblemente este puede ser la expresión de un chamán, de un ser humano que logró por su autocontrol, su autoconocimiento, su autorrealización, avanzar en su estado evolutivo y adquiere un dominio de los elementos. Esa dominación de los elementos está expresada aquí muy bien al tomar esta figura central a una serpiente. Es interesante porque este tema también lo encontramos en la Grecia antigua con el caso de Hércules, que también se le representa muy niño, casi que en la cuna, tomando de la mano una serpiente. Tema que es muy afín con la yoga. La serpiente representa Kundalini, la energía vital que se va realizando a través de los centros nervofluídicos, conocidos con el nombre sánscrito de chakras, en correspondencia con los plexos nerviosos y con las principales 7 glándulas endocrinas. Aquí la imagen también llama nuestra atención poderosamente porque en aquella época muchísimas de estas culturas, muchísimos de estos pueblos cultivaban de la manera más normal y natural la magia. Eran pueblos que estaban integrados a un espíritu de síntesis, a una concepción de síntesis, no como ahora que estamos más ubicados en el nivel de la tesis. De ahí la importancia adquirida actualmente por la ciencia, la cual solamente observa los hechos físicos, los hechos sensoriales. Mientras que en aquella época aquellos pueblos tenían una dimensión más completa, lo que podríamos llamar una visión holística, una comprensión holística del mundo, del universo, del ser humano unido e integrado tanto a la naturaleza como al cosmos. Y estas fuerzas eran conocidas y dominadas por chamán. Entonces es interesante cómo desde muy antiguo nos estamos representando, nos estamos comunicando y seguramente siempre va a estar presente la pregunta de quiénes somos. ¿Qué nos dice al respecto el yogismo? Y cómo así
esa conexión, esa relación con el yama, la primera de las disciplinas libremente consentidas que nos presenta el sistema de la yoga. El yogismo es una manera de acercarnos a la yoga, es la manera en cómo se puede explicar o se puede tratar de explicar esa, digamos, forma de vivenciar la yoga. Porque la yoga como tal no se puede comunicar, no se puede enseñar, no se puede expresar, hay que vivenciarla. Entonces, el maestre de la Ferrier, dadas las características propias de esta era del saber, vio necesario crear el yogismo para poder mostrar que cuando explicamos o tratamos de explicar la yoga, tratamos de explicar ese sistema, entonces lo hacemos a través de una manera didáctica, a través de clases, de cursos, de escritos, y finalmente, que quiera practicarla, pues ahí ya entra directamente a la investigación y a la vivencia. El maestre de la Ferrier indica que uno de los enfoques del yogismo es la fusión completa de las direcciones que pueden tomar las ideas de los hombres en general. Resaltamos ese término de fusión completa, tomando en cuenta que esa viene a ser entonces la yoga. La yoga significa el camino, la vía para llegar a la fusión completa, al yug. Entonces el yogismo, él lo presenta como la fusión completa de las direcciones que puedan tomar las ideas de los hombres en general. Quiere decir que aquí ningún ser humano quedaría excluido y ninguna dirección que pueda tomar una idea de un ser humano o de un grupo humano debe quedar excluida. Estamos ante un ser humano que empieza poco a poco a entender que necesita ya no excluir, sino más bien atraer, aglomerar, integrar, y eso lo vamos a ver ahorita con ejemplos muy concretos. Y uno se pregunta entonces cuál es la razón por la cual el maestre Ferriz relaciona el yogismo con el yama. Y es que el yama nos habla de las abstinencias, nos habla de que es una pura precaución contra la degeneración de las facultades humanas. Ustedes se preguntarán, ustedes van a averiguar si una degeneración de una de las facultades humanas, como es la mental, es esa tendencia a separar, a dividir, a excluir. A veces lo hacemos con algunos familiares, con algunos compañeros, ya sea porque tienen unas orientaciones, ya sea porque tienen otras, ya sea porque tienen unos ideales, ya sea porque les gusta esto o aquello. También tenemos la tendencia, eso lo heredamos de la era anterior, a excluir la diferencia, aquello que no nos gusta. El que se dedica a una área, a otra, aunque hoy en día sí definitivamente se ven esbozos, se ven brotes, se ven manifestaciones de la nueva era en los ambientes académicos cuando se habla de una educación incluyente
una interdisciplinariedad entre las disciplinas, o sea, una complementación, una integración. Entonces, bien podríamos pensar, ustedes tendrán la última palabra, si una de esas degeneraciones, además de la salud física, además de la salud psicológica, de la salud social, de la salud mental, esa degeneración en la cual nos encontramos los seres humanos, también se puede aplicar a la mente que separa, a la mente que considera que el otro, por ser otro y por ser diferente, pues lo excluimos de la posibilidad de construir juntos algo que nos puede beneficiar naturalmente no solo a ambos, sino a toda la familia. El caso, por ejemplo, muy claro hoy en día que se está debatiendo mucho del colonialismo. El colonialismo fue armado, fue construido con base en la exclusión. Al otro, al de raza negra, al africano, al gitano, se le consideraba diferente y se le consideraba además menor. Similar como se excluyó a los pueblos nativos, como el que acabamos de ver, los Anasazi. La historia ya hace gala de mostrarnos cómo fueron excluidos estos pueblos nativos porque fueron considerados puramente primitivos, y el hecho de que practicaran la magia era una muestra de su nivel primitivo, cuando puede ser completamente lo contrario. Solo que hoy en día hemos perdido el verdadero sentido del estudio de la magia, y entonces cuando se habla de la magia se considera una pseudociencia, se considera algo completamente primario, algo que no debemos tomar en cuenta, porque para eso tenemos entonces la actual ciencia. Entonces, ese tema hay que revisarlo bastante con mucho cuidado. Entonces, vemos en este caso, para ir avanzando, cómo actualmente, lo hemos visto en los programas anteriores, la era del Aquarius, la actual era del saber, que es la era que está representada por la palabra yo sé, es como si fuese su eslogan, ya que la era anterior fue yo creo, pero también yo divido, yo separo. Entonces, en cada era hemos visto también cómo se va dando una especial psicología. Y entonces esa psicología de la actual era del Aquarius es la psicología de la unión, de la integración, del reconocimiento de la diferencia. Hoy muchas escuelas, muchos grupos, muchas corrientes de pensamiento están trabajando arduamente por reconocer, porque aprendamos a reconocer la diferencia, porque la diferencia ya no se empieza a ver como algo opuesto, algo malo, algo distinto y contraproducente, sino al contrario, algo con lo cual podemos trabajar juntos para construir mejor las bases que nos permitan llegar a una sociedad que anhelamos.
no la sociedad actual que está, ustedes lo conocen muy bien, con una serie de grandes y graves problemas. Entonces estamos ante la psicología de la asociación, de la conexión, del vínculo, de ahí también que sea más fácil, dicho de esa manera, hablar hoy en día de yoga, puesto que hay un anhelo en ese ser que somos de aprender a vivenciar la unión. Entonces, cuando unimos algo con otro, cuando integramos algo con otro, cuando reconocemos a nuestros hijos, sus valores, su sensibilidad, sus sentimientos, sus proyectos, sus ideales, lo mismo que a la pareja, sin darnos cuenta muchas veces estamos practicando una yoga. Despertemos a esta nueva visión de avanzada. Es el llamado que hacemos, básicamente. Quienes quieran lo pueden empezar a estudiar, lo pueden empezar a indagar, a profundizar, lo pueden cuestionar a fondo, eso sería excelente. Entonces, empezamos a tener una visión distinta, diferente, porque empezamos a integrar a los seres humanos con nosotros y empezamos a integrar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus tendencias, sus costumbres, para así crear un mundo que verdaderamente pueda vivir en paz, en armonía. Traigo como referencia esta obra de René Magritte. Últimamente he estado presentando algunas de estas obras de René Magritte. Este tiene básicamente dos nombres: Retrato de una mujer, o de esta mujer que tiene nombre, que era la esposa de un gran amigo. Y es interesante porque observen ustedes cómo René Magritte representa a esa mujer, algo inusitado también, algo diferente, algo distinto, algo que nos puede incomodar de pronto. Los niños serán más interesados en este asunto si se le mostramos la imagen. Dirán, es que esa señora está inclinada, boca abajo, mirando esta cajita donde internamente se han colocado dos figuritas que miran hacia el horizonte y una roca, una piedra. Entonces le da a la piedra una dimensión mucho más importante que a las dos figuras que representan a estos señores, por lo que tienen sombrero. El uno lleva paraguas. Interesante que el horizonte está a la altura de sus cuellos, o sea, hay algo que los ubica en la tierra. Hacia la mitad de sus cuerpos está el océano, y del cuello o de los hombros hacia su parte superior está el infinito del espacio de la atmósfera, del aire o del espacio sideral. Pero hay alguien que los mira, si es que ellos son unos seres humanos, porque bien podrían ser unas figuritas que alguien mandó a hacer o hizo, las colocó dentro de esta cajita, pero igual esta señora está observando. ¿Cómo nos observamos? Para preguntarnos quiénes somos, necesitamos observarnos. Algo que hasta ahora empezamos a cultivar. No tenemos generalizada la cultura de observarnos. Para poder responder al quiénes somos, necesitamos observarnos. Y entonces,
digamos que una primera conclusión es que por ser diferentes nos unimos. ¿Qué tal en un almuerzo rechazar la fruta o rechazar las verduras o rechazar el arroz o rechazar la proteína en relación con la vitamina? Porque son diferentes. Al contrario, en una buena comida están presentes toda una serie de nutrientes que se integran para beneficio de nuestra salud. Entonces, nosotros convivimos con la integración diferente, tenemos grandes diferencias en la comida y sin embargo la integramos cuando preparamos el alimento y lo consumimos. Una torta que está constituida por harina integral, está constituida por frutas, está constituida, si quieren ustedes agregarle cacao, vainilla, y está integrada también por el calor, porque la ponemos al horno a un fuego determinado. Esa es una integración de algo que es totalmente diferente, ¿cierto? ¿A quién se le ocurriría algo tan diferente como ponerle calor a esta preparación con harina? Y bueno, ahí podemos tener un ejemplo interesante de cómo vivenciamos la yoga y muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, en el yoga yogismo, el maestre de la Ferrer dice de la importancia de que vivenciemos una dinámica trascendental. Y dice que esa dinámica trascendental es o debe ser aplicada a la vida diaria. Entonces, cuando estamos relacionando el yogismo con el yama y la tolerancia, es para que aprendamos a aplicarla en la vida práctica. Aprendamos a aplicarla en la vida diaria, en nuestra cotidianeidad. Entonces, el maestre Ferriz une el yogismo como fusión completa de las direcciones de los hombres con el yama y con la tolerancia, ya que la tolerancia nos va a indicar y nos va a enseñar a reconocer al otro por más diferente que sea, por su piel, su origen, su tendencia, su nivel de entendimiento, su nivel de estudios, por lo que sea. Entonces, tenemos aquí, en esta gráfica, algo que quise buscar, escoger, que es una metáfora acerca de cómo ese aire que está aquí acompañando estas montañas, que es una gráfica de la cordillera de los Andes suramericanos, ese aire acoge la respiración de todos los seres humanos e incluso de los animalitos. Respirar tomando el oxígeno del aire y exhalar nos integra a todos en el elemento aire. Como se dijo anteriormente, todos los ríos llegan al mar y el mar los acoge a todos, riachuelos, ríos, quebradas, la lluvia misma. Entonces, esta metáfora bien puede ayudarnos a cómo vamos a reconocer las escalas de diferencia. Escalas de diferencia. Porque nuestro hijo comienza el colegio, está en el prekinder, luego en el kinder pasa a la primaria,
pues no lo vamos a rechazar porque de pronto el padre ya es egresado de la universidad, es probable que también tenga un posgrado, porque está apenas estudiando o está aprendiendo un oficio y resulta que ya hay un adulto que conoce muy bien ese oficio. El maestre Ferriz da varios ejemplos al respecto que ustedes ya conocen aquí en la promoción que hemos hecho de esta presentación. Que no podemos rechazar ni al ser primario, que lo encontramos en nuestras ciudades, lo podemos encontrar también en las selvas, con seres que ya han avanzado en su evolución, también aquí en nuestras ciudades o en nuestros campos o en las selvas, porque no nos parece que se equiparan al mismo nivel que nosotros. De ahí, entonces, la actual situación que se vive sobre todo y es muy manifiesta en las empresas de noticias, como los unos se pelean con los otros permanentemente, hay una lucha, hay una agresividad porque el otro piensa diferente, cuando debería ser lo contrario, unirnos, integrarnos, apoyarnos mutuamente, trabajar cooperativamente. Esa lucha interna de los unos con los otros en gran parte ha sido motivada por la competencia que se instaló en nuestra mente hace ya varios siglos. Entonces ya poco a poco va terminando y va dando, digamos, permiso a que vaya entrando en nosotros, en todos nosotros, la actitud cooperativa. Ayudémonos, ayudémonos los vecinos. Yo acabo de llegar de Medellín, una ciudad interesantísima, porque usted va pasando por los diferentes barrios, por las diferentes calles, y uno observa cómo la gente permanentemente se ayuda, se colabora. Tuve la oportunidad de tener una vivencia muy interesante. Unas personas se quedaron sin su casa, quedaron en la calle, llegó la avalancha por las fuertes lluvias torrenciales y un compañero a una de estas personas que se quedó, como decimos, en la calle, inmediatamente la acogió y la tiene en este momento viviendo en su casa. Esta persona llega en la noche, duerme y al otro día se va a trabajar. Normal. También me llamó muchísimo la atención que uno va caminando por el andén. Yo estaba en Itagüí, va caminando por el andén, algunos comerciantes sacan sus sillas y sus mesas al andén. Entonces uno que va por el andén pues tiene que bajarse del andén para continuar porque el comerciante se ha apoderado del andén y hasta donde yo me di cuenta nadie se molestaba, más bien decía colaborémosle a este señor que necesita ese espacio para pues su negocio, para su actividad comercial y listo. De pronto en otras partes nos ofuscamos, nos peleamos con ese señor, llamamos a la policía, que cómo es posible que se ocupe el espacio público, ¿no? Pues parece que en Medellín la gente lo que ha
acostumbrado de tiempo atrás es colaborarse, ayudarse, cooperarse. Como se dice, lo viví en carne propia. Eso es muy interesante. Alguien se queda sin dinero, inmediatamente le prestan. Muchos de los que le prestan lo hacen sin pensar que de pronto les devuelvan. Generalmente sí les devuelven cuando la persona ya mejora sus condiciones, pero hay una ayuda mutua muy bien establecida e inculcada desde los niños por parte de los jóvenes y los adultos en la ciudad de Medellín. Es una característica y es una de las muchas características de la herencia de humanismo que tenemos aquí en América, especialmente en Centroamérica y Suramérica. Ya desafortunadamente en países del norte se ha perdido bastante, a excepción de las comunidades latinas, porque allá hay muchísima competitividad. Entonces, ¿cómo vamos a cultivar esta propuesta? Personas que hoy en día están destruidas en su salud, afectadas fuertemente en su salud, mientras que otras están ya aplicando el llama y el niyama, contribuir a contrarrestar la tendencia a la degeneración. También lo acabo de vivenciar en Medellín. Muchísimas personas que están asistiendo a las clases de la gimnasia psicofísica del centro, dictadas por el Centro Cultural de Yoga Ñanacanda, que hace parte del conjunto de organismos y de fundaciones de todo lo que surge del pensamiento del doctor de la Ferrier y de su discípulo, el doctor David Juan Ferris Olivares, porque ya empezaron con esa disciplina libremente consentida de ayudarse a sí mismas, de ayudar a sus familiares y de ayudar a sus vecinos. Y entonces es muy grato observar que tiene uno tolerancia con el que está enfermo, así como tiene tolerancia con la persona que está trabajando arduamente por su salud, con la gimnasia psicofísica, ha decidido también adquirir poco a poco la alimentación vegetariana, porque ha visto los beneficios que trae, porque ha estudiado los inconvenientes de las carnes animales, especialmente las rojas, también las blancas, pero es muy fuerte, mucho más fuerte los inconvenientes de las carnes rojas, y han superado eso y hoy en día estudian, averiguan, consultan, investigan sobre el tema. Entonces, ¿te gustaría cultivar esta propuesta? ¿Te gustaría unir el yojismo como fusión completa de las direcciones de los hombres con el llama y con la tolerancia? ¿Cómo comenzar? Es la gran pregunta, porque a veces no sabemos cómo comenzar. Claro, estos programas nos ayudan mucho porque nos dan algunas pautas, aunque sean introductorias, cuál ambiente debemos empezar a crear para que en él surja esta cultura. Preguntemos, averigüemos, consultemos, hagamos propuestas. Y si quieren, todas las personas que quieran nos pueden también buscar a través aquí del Facebook, también de YouTube, y nos pueden consultar porque tenemos estudios muy a fondo promovidos por miembros activos que son científicos, son médicos,
hay unos que son especialistas en nutrición, biólogos, y podemos entonces darles con muchísimo gusto orientaciones para que ustedes sigan mejorando su estilo, su nivel de vida, para no caer en la tendencia de la degradación, de la degeneración. A eso nos invita el Yama. Por eso el maestre Ferriz dice, desde el respeto y el entendimiento, desde el antropófago hasta aquellas personas que hoy en día han decidido no consumir carne animal. Entonces ustedes ven toda la gama entre las personas que todavía consumen carne, las cuales respetamos totalmente, toleramos, entendemos su nivel. Naturalmente nosotros proponemos, no obligamos, respetamos todas las creencias. Están las personas vegetarianas, están también las que practican la macrobiótica, están las veganas, en fin, ahí hay una gama muy interesante de entre los vegetarianos. Entonces, pues podemos todos, indudablemente, si queremos trabajar de forma cooperativa, ayudarnos y lograr establecer una sociedad, un mundo unido entonces por la sabiduría. Esta es concreta y tangiblemente la sabiduría, un aspecto de la sabiduría que nos trae la actual era del saber. Es esta la psicología. Les invitamos, quedamos entonces atentos a sus aportes, a sus consultas, y continuaremos este tema ampliándolo un poco más en próximas ocasiones. Entonces, un gusto haberle llevado este interesante y asombroso tema en esta ocasión. Esperamos que haya muchas reflexiones con observación al respecto. Trabajemos observación, reflexión. Hasta la próxima. Que estén muy bien.